Buenas tardes, son las 6:45 y vamos a dar inicio a nuestro encuentro síncrono número 2 de este trimestre de 2024-3. En este momento no se encuentra nadie conectado. Esperemos que durante el transcurso del mismo se puedan conectar algún participante. Como ustedes ya me conocen, soy la ingeniera María Dolores Rodríguez y soy su facilitadora en este trimestre. La idea es que comenzáramos haciendo uso de em, las preguntas, las dudas, de que ustedes plantearan sus dudas para poderlas aclarar, tanto la primera parte de la primera unidad como de eh, lo que hayan podido estudiar de este tema hasta este momento. Entonces, comenzaremos a dar unos conceptos básicos sobre mecánica de los fluidos de la unidad 2 perdón, sobre sí, mecánica de los fluidos, pero de la parte de estática de los fluidos, vamos a repasar algunos conceptos y el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. El resto, buenas tardes, José Francisco, bienvenido. ¿Me puedes confirmar si se oye bien? Si se oye y se ve la pantalla, por favor, si me puedes confirmar. Por el chat, o si tienes el micrófono y lo quieres hablar, no hay problema, para poder continuar con la reunión. ¿Se oye? Pareciera que no se oye. Bueno, a mí me indica, ajá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Se oye Ah, bien? ¿Y se ve bien? sí, se oye bien y todo. Perfecto, Ah, entonces, ¿puedo hacer una pregunta? claro, por supuesto, esa es la primera parte siempre. Dígame qué Bueno, pregunta tiene. bueno, este es el único horario que puedes hacer para encuentro online, porque yo tengo una a las 7 ahorita, pero y usted tiene una a las 6:45, entonces como no puedo asistir a la una ni a la otra. Entonces Ajá, entonces me preguntaba si podías, como no sé, cambiar el horario o otro día porque, ok. El problema está, mi único problema es que yo tengo que doy una presentación de Matemática 4 a las 5:15 y casi hace 15 minutos que la terminé. Entonces, tendría que ponerlo, no sé, ¿qué materia ves tú a las 7? ¿qué? ¿Qué materia te dan a las 7? No, ¿Ah? ¿cómo que a las 7 qué día? Me estás diciendo que a las 7 tienes otra presentación. Sí, diseño asistido por computadora. Ok, era para saber, porque lo que pasa es que podríamos tratar de hacer esta más o menos corta, porque son conceptos básicos, y si acaso Ajá. le pudieras pedir al otro profesor que la bajara un poquito, que en vez de las 7 te la pusiera a las 7:15 para ver si nos daba tiempo en 30 minutos o bajarlo un poquito. El problema mío es ese, que yo acabo de terminar la otra, entonces tendría que ser otro día o tendría que cuadrar de otra manera. Ok. Si quieres preguntar al otro profesor y si no puedes, me avisas por el correo del aula y vemos Ajá. cómo yo la cuadro. ¿Ok? Ok. Vale, perfecto. Vamos a pasar esta rapidito y cualquier cosa me preguntas después por el foro de dudas y yo el material. De todas maneras, esto queda grabado y lo puedes ver Ok. después. Entonces, Amén. ¿Y cualquier, sobre las notas las sube el viernes o perdón, las notas las sube el viernes? que si la, O que si la puedo hacer el viernes, que mañana tengo no, libre. no, Ah, la sumativa la uno. anoto, la nota. Bueno, justamente hoy no he podido corregir porque he estado pendiente de estas videoconferencias, estuve mejorando el material para darles la materia. Entonces, yo espero de aquí al domingo estarla subiendo. Ok. De fluidos ya yo empecé a corregir Ok. ayer, pero entonces de repente fluidos lo tengo terminado para el sábado. No sé en qué sección estás tú. En la Dime el núcleo mejor, porque las secciones todas se llaman igual. ¿Estás en el núcleo de Puerto Ordaz, de San Antonio o de Maracay?
de San Joaquín. yo soy de San Pablo, San Pablo, Ok, perfecto. Vale, entonces, ¿es posible tu nombre? Ya va, yo tengo el listado aquí, déjame revisar rapidito. Tu nombre es, me dijiste, José, José. Ah, que está acá, en San Joaquín. Tu apellido es, oye, ya va, a ver el nombre. ah, ¿Tu apellido es José Francisco qué? de Gobella. De Gobella. De Gobella, José Francisco, sí. Bueno, a lo mejor hasta mañana te termino de corregir. Ok, entre mañana y pasado te tengo corregido. Estás en el grupo de San Joaquín, perfecto. Y de los primeros, entonces los corrijo más o menos en orden. Dale, entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta, José Francisco? No, no, no tengo otra. Entonces vamos a hacer un repasito rápido de los conceptos básicos de la estática de los fluidos, ¿te parece? Ok, Dale, bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar recordando lo que era la presión de un fluido. Sabemos que un fluido encerrado en un recipiente ejerce fuerzas contra las paredes del recipiente y en todas las direcciones, ¿no? Con la misma ajá, presión en todas las direcciones. Eso es en base de la tercera ley de Newton. Y las paredes entonces ejercerían fuerzas, las mismas fuerzas opuestas sobre el fluido. Entonces, la ajá. presión, dime. No, no, sí. La presión, entonces, sabemos que la fórmula para obtener la presión en un punto es fuerza sobre área, ¿ok? Entonces, Ajá, aquí te les pongo presión, los símbolos que se utilizan para cada una de las expresiones ajá, y las unidades en las que podemos trabajar. Generalmente, la mayoría de las veces trabajamos en el sistema internacional, ¿no? ajá, Pero también a veces, como Estados Unidos trabaja en el sistema eh, inglés, pues entonces es importante porque a veces necesitamos consultar libros o de alguna forma trabajar con algo en inglés y es conveniente que conozcamos el sistema inglés. Perfecto, ajá, entonces presión es fuerza sobre área, es homogéneo. Cuando es un fluido que no es homogéneo, entonces tenemos que trabajar con los diferenciales. ¿Ok? Entonces, esta es una fórmula que vamos a usar siempre cuando estamos hablando de la presión. La densidad ya la vimos en la unidad pasada y sabemos que ajá, la densidad se define como masa por unidad de volumen. ajá, Entonces, sería la densidad, para la densidad usemos la letra ρ, no pongamos la P porque la P se usa para la presión, entonces se confunde. Entonces, densidad es masa sobre volumen o, según si no es el sistema homogéneo, densidad diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Y las unidades con las que generalmente trabajamos en la densidad, el kilo por metro cúbico, sería la densidad en el sistema internacional. Ok, vamos a ver una de las principales fórmulas que vamos a utilizar, que es la ecuación fundamental de la hidrostática. La ecuación fundamental de la hidrostática nos dice que si tenemos un líquido o un fluido encerrado, un líquido, en, una, en un envase cualquiera, y el fluido está en reposo, horizontalmente, en un plano horizontal, no existe variación de presión. En el plano horizontal, la presión es la misma en cualquier punto de ese plano horizontal que la tomemos. La presión cambia cuando estamos en el plano vertical. Y entonces, para obtener la presión, vamos a utilizar la fórmula, que es la ecuación fundamental de hidrostática, que es presión es igual a densidad por gravedad por altura. Y sabemos que densidad por gravedad también corresponde al peso específico. Aquí tenemos el cambio de cómo llegamos de presión, densidad por gravedad por altura a eh, que es igual a peso específico por altura. ¿Ok? Aquí tenemos los símbolos para cada uno que debemos usar. Acuérdate que estamos estudiando ingeniería y debemos utilizar siempre los símbolos internacionales o los símbolos que se usan para cada una de las magnitudes de una forma específica. Ok, vamos a pasar ahorita. espera, ¿puedes detener un momento? ¿Cómo? Sí, dime. ¿Qué hace exactamente P2? P2, no entendí. Ah, ok, disculpa, no lo dije. Disculpa, ya vamos para allá. Es que vengo aquí, P2. ¿Dónde puse P2? Ah, bueno, que aquí podemos tener horizontalmente, si tengo un punto aquí P1 y tengo un punto P3, la presión es la misma. Y en P2, Ajá, donde hay un cambio entre P1, P3 y P2, es donde podría haber un cambio de presión por la altura, ¿ok? Porque es el plano ajá, vertical. ¿No? Ahora te queda más claro aquí. Fíjate, entonces tenemos que la presión es densidad por gravedad por altura. Si tenemos la superficie del líquido es libre,
Entonces tenemos que la presión en la superficie la podemos llamar P sub 0, ¿ok? Generalmente. Y es igual a la presión atmosférica cuando es libre, cuando no está eso. Entonces, la presión en cualquier punto por acá abajo va a ser igual a la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la altura del punto a que esté de profundidad el punto que estamos estudiando. Entonces, también en vez de altura podemos poner, si tenemos, como lo tenemos aquí, si este es el punto y sub 1 y este es el punto y sub 2, pues voy a calcular la distancia aquí, sería y sub 2 menos y sub 1, sería esta altura. Entonces lo podemos poner como, indicar como delta H. Entonces, Ay, ¿por qué tiene dos alturas? ¿Por qué hay dos alturas? porque estoy comparando entre un punto y otro punto. En el punto, si tenemos un punto aquí 2 y un punto aquí 1, la diferencia de altura entre ellos es lo que me va a dar la diferencia de presión. ¿Ok? Ah, ok. En este punto voy a tener una presión y en este punto voy a tener otra presión. Y esas las obtengo en función de la diferencia que hay de altura entre ese punto y este otro punto. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos que la presión en cualquier punto la podemos obtener por una fórmula general que sería la presión en la superficie más densidad por gravedad por la diferencia de altura entre los dos puntos que esté estudiando. Ok, vamos a ver el principio de Pascal. La presión, el principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible que está en reposo dentro de un recipiente cerrado se transmite con igual magnitud en todas las direcciones, igual en todos los puntos del fluido. Ese es un principio que se utiliza en los sistemas hidráulicos, gato hidráulico, prensa hidráulica, todo eso. ¿Por qué? Porque fíjate, nosotros tenemos aquí dos, dos recipientes, ¿verdad? Uno Ah, tiene una área más grande y otro más pequeña. Entonces, presión es igual a fuerza sub, en este caso, la presión que yo ejerzo aquí va a ser igual a la fuerza entre el área, es decir, esta fuerza que aplico aquí entre el área que tiene este pistón. Y en este caso, la presión aquí va a ser igual a la fuerza 2 entre el área que tiene este otro pistón. Pero eso es igual porque es proporcionalmente, ¿no? Entonces, P es igual, la presión va a ser igual a F1 sobre A sub 1 y va a ser igual a F2 sobre A sub 2. Entonces, esta es una fórmula que usamos, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero levantar aquí, vamos a suponer que es de un gato hidráulico. Entonces yo aquí quiero levantar un auto que pesa una cantidad determinada. Necesito saber qué fuerza le voy a aplicar aquí para poderlo levantar. Entonces, claro, despejo F1, se supone que debo conocer el área de este pistón y el área de este pistón, despejo F1 y puedo obtener la fuerza con la que tengo que hacer presión aquí para poder levantar lo que quiera ah, levantar de este lado. o sea que básicamente para lo que quieres, básicamente la fuerza uno, la presión uno, Ajá, podríamos llamarla, se va a utilizar para levantar la tapa de exacto, la... ok. exactamente. ¿Ok? Ah, ¿y qué pasa con la P1 y P2 que están abajo de la barrita azul? P1 y P2. No, no, abajo, el otro. Ah, P1 igual a P2. ¿Qué? P1 va a ser igual a P2. La presión es la misma. Lo que cambia es la fuerza y el área. ¿Ok? Ah, Porque esta P1 va a ser igual a P2. ¿Ok? ajá. Pero la relación entre la fuerza y el área van a ser distintas en P1 y en P2. Pero la Ah, ok. presión no cambia. ¿Ok? Porque es lo que nos Ok. dice. Que la presión ejercida se transmite con igual magnitud en todas las direcciones. ¿Ok? Ok. Perfecto, continuamos entonces. Vamos entonces ahorita al principio de Arquímedes, que este es otro principio bien importante, con el que podemos resolver muchos problemas. Nos dice Arquímedes que un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Es decir, supongamos que yo tengo un depósito de agua y introduzco en él una piedra grandísima. Entonces, esa Ajá. piedra va a desplazar un volumen de agua, ¿verdad? Entonces, si el agua me va a empujar la piedra hacia arriba con esa fuerza que yo llamo fuerza de flotación y esa fuerza va a ser igual al peso del agua que desplazó la piedra. Vamos a hacer un ejemplo que creo que es más fácil de entenderlo. Fíjate, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, yo voy a tener el peso de la piedra, en este caso, si es una piedra o cualquier cuerpo, hacia Ajá. abajo, y hacia arriba tengo lo que llamamos la fuerza de flotación o de empuje, que es la fuerza con la que el agua va a empujar o el líquido en el que lo esté sumergiendo, va a empujar a esa piedra para sacarla del fluido.
¿Ok? Vamos ahora, José Francisco, a hacer un ejemplo para ver si lo comprendemos mejor, es más sencillo. Se supone que me dicen que una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de masa está siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida? Entonces, fíjate, Ah, para eso vamos a estudiar el principio de Arquímedes de las leyes de la mecánica. Entonces, cuando la estatua está sumergida, yo hago mi diagrama de cuerpo libre. Yo voy a tener el peso de la estatua que jala la estatua hacia abajo. que es de 15 kilogramos. Que es 15 kilogramos. Después tengo una tensión en la cuerda, porque tengo la estatua amarrada a una cuerda y la estoy jalando hacia arriba. Ah, Pero además de eso, tengo lo que es la fuerza de flotación-empuje, que es la fuerza con que el agua empuja a la estatua hacia arriba. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Con este diagrama de cuerpo libre y con los datos, vamos a poder hallar cuál es la tensión en el cable. ¿Ok? Entonces, mi primer dato es la masa. Me dijeron que la masa son 15 kilogramos. Entonces, tengo masa, no peso. Acuérdate que hay una diferencia entre masa y peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, vamos a obtener mi peso, que es eh, uno de mis términos de mi fórmula. Si yo planteo esta fórmula, sería T más B menos W. Es igual a cero para que esté en equilibrio. Entonces, 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pues va a ser, lo calculamos y son 154 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es Newton. Entonces son 147 Newton. Ok, ahora tenemos que calcular, ya calculamos el peso, ahora vamos a hallar la fuerza de flotación. Para calcular la fuerza de flotación, como nos dicen que es el volumen, el peso del volumen de agua desplazado, tengo que ver cuál es el volumen de agua desplazado. El volumen de agua desplazado es igual al volumen que tiene la estatua, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el volumen de la estatua. Nosotros sabemos que densidad es masa sobre volumen, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí al lado. Yo sé que densidad, déjame ver si puedo cambiarlo aquí. Ok. Densidad es masa sobre volumen, ¿ok? Entonces, si despejo, ya, que se me quedó pegado. Densidad masa sobre volumen. Si despejo volumen, me queda masa sobre densidad. Entonces, la densidad del oro, me dicen que las estatuas de oro, busco en mis tablas y veo que la densidad del oro es 19,3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. ¿Se oye bien, José Francisco? ¿Está todo bien? Ah, sí, pero ¿por qué 119,3 por 3 Si es tú un valor predeterminado? Claro, la densidad de todos los materiales ya está determinado sus valores. Tú puedes buscar en las tablas densidad de oro, densidad de aluminio, densidad de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, como me están diciendo que la estatua es de oro, busco cuál es en una tabla de cuál es la densidad del oro, lo puedes buscar por la web o por cualquier libro de física que tenga y encuentras que la densidad del oro es 19,3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Entonces, sustituyo mi masa que me dieron, que era 15 kilogramos, sobre la densidad del oro, simplifico aquí las unidades y me queda, divido 16, y me queda que el volumen de la piedra, de la estatua, es 7,77 por 10 a la 4 metros cúbicos. Ok, dime. No, ok. Dije, Ok, ok, ya. ok. Teniendo el volumen, ya tengo mi volumen. Ahora yo tengo que calcular, fíjate, la estatua desplazó ese volumen de agua. Entonces tengo que calcular el peso de ese volumen en agua. ¿Ok? ¿Cuánto pesa el agua que fue desplazada? Para eso busco la densidad del agua de mar, que es esta, 1,03 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Ajá. Entonces, para calcular, otra vez, volumen es masa sobre densidad. El volumen del agua va a ser igual a la masa del agua sobre la densidad del agua. Despejamos la masa, ¿ok? Para a calcular después el peso. Entonces, despejamos de aquí la masa, sería volumen del agua por la densidad del agua. El volumen del agua es igual al volumen de la estatua. Lo sustituimos. Y la densidad del agua de mar la encontré en mi tabla. Lo sustituyo aquí, simplifico mis unidades y me dice que la masa del agua es 0,8 kilos. Entonces ahora calculo, al tener la masa, puedo calcular el peso del agua. El peso del agua es la masa del agua por la gravedad.
Entonces, la masa del agua era 0,8 kilos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, kilo por metro sobre segundo cuadrado es newton, 0,8 por 9, me tengo 7,84 newton. Este es el peso del agua que desplazó la imagen, la estatua cuando la introducimos en el agua. Entonces, ese peso es lo que corresponde a nuestra fuerza de flotación o empuje. La B de mi diagrama de cuerpo libre es 7,84 newton, ¿ok? Entonces, ahora que, dime, No, dije, ajá, sí. ahora que tengo mi peso de flotación, entonces, de mi diagrama de cuerpo libre, planteo la ecuación sería T más B menos W va a ser igual a cero. Entonces, despejo lo que me están pidiendo. Me estaban pidiendo la tensión en la cuerda y ya conozco B y W. Entonces, T sería igual a W menos B. W era el peso de la estatua. Coloco, lo sustituyo, 147 newton. Y B es la fuerza de flotación que ya la encontré aquí, 784. Entonces resto y me queda 139. Entonces, esta es la tensión en la cuerda. ¿Ok? Entonces, bueno, como ves, es sencillo. Lo único que más o Ah, menos hay que entender el procedimiento y qué es cada cosa para poder. ¿puedes subir arriba? ¿Cómo? Sube arriba un momento para verificar algo. Sí. Aquí. Sí. Ok, Es que me gusta. ¿Dónde estaba? Me preguntaba por el peso de la estatua, pero sí es 146 de Newton. Newton. ok, ok. Ahí yo estoy grabando. Déjame revisar. Ya un segundo que se me atravesó aquí. Ok. Lo que dice si estoy grabando. Sí, creo que estoy grabando, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, por si acaso. Ok, entonces continuamos. Bueno, esto es lo que les tenía preparado para hoy. Por si tenían más preguntas y eso, estábamos terminando, te va a dar tiempo de ver, de no empezar tan atrasada la próxima reunión. Entonces, bueno, Ah, José Francisco, cuando estés repasando el material y eso, pues cualquier duda por el foro de dudas, por el correo del aula, me lo planteas y yo con muchísimo gusto te aclaro cualquier De duda. hecho, de hecho, publiqué un video en el foro de dudas, no sé si lo viste. ¿Viste? Sí, sí, son buenos verlos los videos, sí. Los videos Ah, en el aula, dices tú, sí. ah, En el aula tenemos todos los temas, pues aquí tenemos un video y tenemos, esto sería el aula, bueno, yo, tenemos la estática, ¿ves? Aquí pueden ver todo este material que es importante, ¿ok? Y después tenemos las fuerzas horarias planas, que es lo que más o menos, pero bueno, yo les hago como lo que me parece más práctico es lo que les pongo yo en este encuentro, pues para... ok. Sí, pero de hecho yo, no sé si lo viste, pero yo publiqué un video sobre ejercicios en el foro de dudas. ¿Lo viste o Ah, no, tú publicaste un video, ¿dónde lo publicaste? en el foro de dudas? Ah, Dudas. no, sí, 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 sí. Al principio de la clase tú me publicaste un video, ¿cierto? Sí, sí, lo vi por encimita, no lo pude ver mucho, pero está bien. Sí, yo te dije que estaba bien, el video estaba bueno, pero solamente, sí lo vi completo, pero solamente te planteaba un tipo de problema. Entonces, bueno, yo no, en ese momento no tenía para plantearte otros problemas, por eso te dije que había otros y se supone que estaba el encuentro síncrono que presentamos para la primera actividad, para la primera sumativa, que bueno, ahí yo traté de darles tips de varios tipos de problemas, ¿ok? Ok, gracias gracias, que tenga una buena noche. Igualmente, José Francisco, gracias por participar y bueno, entonces nos vemos por el Ok, aula, estaremos en contacto, ¿ok? ok, chao, Dale, pues. hasta luego, pues chao.